Hemos visto en el estudio del segundo libro de los reyes que hubieron reyes pero malísimos. Y acá nosotros encontramos otro más. Es el reinado de Acaz. Nos dice en el versículo 1 del capítulo 16 del segundo libro de Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. ¿Y por qué dije malo, no? Y malísimo? Porque miren lo que hizo este rey. Versículo 3. Sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Quemó a su propio hijo, ¿no? En adoración a Baal, ¿cierto? Y a estos otros dioses, ¿ya? Entonces nosotros siempre vemos en Israel, ¿cierto? Un politeísmo, adorando a distintos dioses. Cada cual adora a su propio Dios. Y este rey estaba adorando, ¿cierto?, a un Dios, sacrificando a su propio hijo, pasándolo por fuego. No solamente eso, sino que Acaz inclusive profanó el templo. Y nos dice lo siguiente en el versículo 8. Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real y envió al rey de Asiria un presente para que lo pudiera ayudar contra el rey de Siria. Entonces profanó el propio templo, sacó la plata, el oro que había sido dedicado a Jehová y por lo tanto era sagrado. Y no solamente eso, sino que por allí, en Damasco, encontró un altar. Y nos dice así lo siguiente: cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. Y el sacerdote, el propio sacerdote Urías, edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz regresara de Damasco. O sea, le hizo un altar pagano que iba a estar en el propio templo de Jehová. Versículo 12. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él. Y acá nosotros vemos otra corrupción más, es decir, siempre los poderes o había una división en las funciones, es decir, solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificio. Y esto era abominable si el rey quería hacer algo. Recordemos lo que le pasó a Saúl. Recordemos lo que le pasó al rey Urías cuando intentó, ¿cierto?, ofrecer incienso. Es decir, no puede el rey tomarse prerrogativas sacerdotales. Esto es costumbre en las naciones paganas, pero no en el pueblo de Dios. No, estaba separado, no lo podía hacer el rey. Pero este rey ofreció sacrificio, encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. O sea, hizo todo lo que no tenía que hacer. Instauró un culto pagano, sacrificó a su propio hijo, hizo un altar en el propio templo de Jehová, profanó el templo de Dios y más encima se toma prerrogativas sacerdotales como los reyes cananeos, los reyes del antiguo cercano oriente y de esta manera, ¿cierto?, profana todo el santuario de Dios. Qué terrible. O sea, nosotros acá tenemos, ¿cierto?, un rey que realmente hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y más adelante va a sufrir las consecuencias de todo aquello. Porque siempre nosotros en la vida, como ya dijimos el día de ayer, tenemos que cosechar aquello que sembramos. Y si nosotros nos apartamos del Señor, finalmente el Señor también nos deja nuestra suerte, porque nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios. No es que Dios no quiera escucharnos, es que nuestros pecados impiden que Dios se pueda acercar a nosotros porque tomamos una elección libre. Y lamentablemente esto había hecho el rey y todo el pueblo se estaba desviando. Pero es el pecado el que nos aparta del Señor. ¿Por qué algunas veces uno podría preguntarse, ¿por qué alguna vez el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me oye? Y uno debería preguntarse, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Le he pedido perdón al Señor por las cosas que he realizado? ¿Realmente he confesado aquellos errores que he cometido? Porque el pecado nos puede apartar del Señor y el Señor no puede oír nuestras oraciones cuando nuestra vida está contaminada. Tenemos que acudir a su presencia para pedirle perdón y para que nos pueda ayudar a cambiar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe durante todo este día. Un abrazo grande.